Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El calor no da tregua en Baja California y Mexicali es prácticamente un infierno. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Mientras más de un chilango amanece resfriado por las húmedas madrugadas después de aguaceros impresionantes, en el noreste del país están contando una historia bastante distinta. Y es que la ola de calor ya hizo de las suyas, principalmente en Mexicali, Baja California, donde al menos 21 personas han muerto por golpes de calor en los últimos 2 meses. Sí, esta ola de calor provocada por el cambio climático, la quema de combustibles y la emisión de gases de efecto invernadero no solo ha pegado en Europa. Según la Comisión Nacional del Agua, Mexicali ha sido el lugar más caliente del país en las últimas semanas y tan solo el mes pasado alcanzaron el récord histórico de 50 grados centígrados. De acuerdo con el Servicio Médico Forense, la mayoría de las víctimas han fallecido en plena vía pública mientras caminan, por deshidratación, agotamiento e incluso quemaduras solares. Imagínate, tal es el calor en la capital de Baja California que el termómetro no marca menos de 40 grados diariamente. Por ello, las autoridades habilitaron 10 puntos de hidratación en toda la ciudad con agua y suero para atender a la población más vulnerable y así evitar más muertes. Ante este duro verano, la Secretaría de Salud, la Cruz Roja y otras dependencias han hecho un llamado a la población para evitar salir a la calle con estas temperaturas. Pero, si no puedes hacerlo, recuerda tomar suficiente agua. Vete por la sombrita y en caso de tener síntomas como mareo, fiebre, vómito, taquicardia o dolores de cabeza, ir al doctor para no sufrir un golpe de calor. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Mientras continúan los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en un pozo de Coahuila, las polémicas alrededor de las empresas que operan algunas de estas minas siguen saliendo a la luz. Como te contábamos desde hace unos días, hay registros de que muchas de estas empresas operan con irregularidades que ponen en riesgo la seguridad y salud de trabajadores, pero la mayoría de estas denuncias han sido prácticamente desechadas. Sin embargo, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde hace 11 años han habido al menos 50 procesos judiciales con multas por más de 6.8 millones de pesos contra mineras por acciones ilegales en contra de sus trabajadores. La mayoría de ellas han sido dirigidas principalmente a empresas del norte del país, pero también ha habido multas para algunas del centro. A una semana del derrumbe de la mina de Sabinas, Coahuila, los 10 mineros siguen atrapados, pero, según Protección Civil, el rescate podría estar cerca, pues están preparando una cápsula para extraer a los trabajadores luego de que un buzo de la Sedena ingresó para explorar las condiciones del pozo. Te mantendremos informado en este podcast y en nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx. En otras noticias, la libran por ahora. Un juez de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional contra vinculación a proceso a Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, y otros 4 presuntos responsables del derrumbe de la línea 12 en mayo del 2021. En noticias internacionales, tras 5 días de trabajo, las autoridades y el Cuerpo de Bomberos de Cuba dieron por controlado el incendio de la base de depósitos del petróleo en Matanzas, con un saldo hasta el momento de 1 muerto y 14 desaparecidos. Y en los deportes, otro mexicano a Europa. Este miércoles, el Ajax de Países Bajos hizo oficial el fichaje de Jorge Sánchez hasta el 2026. Será el nuevo compañero de Edson Álvarez en la defensa del equipo neerlandés. El dato que cambiará tu día. Si estás pensando en ponerle un nombre único y original a tu hijo o hija, deberías echarte un clavado al Registro Civil de México antes de ponerte creativo. Y es que la dependencia presentó la lista de nombres más populares en el país, pero también de los prohibidos. En la primera categoría están Sofía y Santiago, mientras que en la otra aparecen algunos como Aceituno, Batman, Aguinaldo, Anip de la Red, Cesárea, Rocky y hasta Terminator. El Registro Civil pidió a los próximos papás evitar estos nombres para que sus hijos no sufran de bullying cuando sean más grandes. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.
Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!